Hola a todos, el día de hoy quiero traerles un tutorial de cómo generar diagramas de bloques para los circuitos eléctricos. Este es un tema del curso de señales y sistemas de la Universidad Autónoma de Occidente Cali. Mi nombre es César Romero, estoy adscrito al Departamento de Automática y Electrónica de la universidad. El día de hoy entonces tenemos propuesto este circuito que tenemos allí dibujado, circuito RLC, el cual eh, la idea es poder generar un diagrama de bloques a partir de eh, la técnica que hemos visto en el curso. Recordar entonces que para esto utilizamos las leyes físicas de leyes de voltaje Kirchhoff y leyes de corriente. Lo primero que debemos de hacer en ese análisis inicial es ver cuál es la señal de entrada y cuál es la señal de salida para poder hacer nuestro diagrama de bloques. Entonces hagamos el dibujo, mi señal de entrada, mi señal de salida. La señal de entrada está claro que es la tensión B1 y supongamos que queremos que salga en este caso la tensión de la bobina. Para eso entonces vamos a aplicar primero lo que tiene que ver con la ley de voltaje de Kirchhoff. Aquí tenemos una malla que es de interés para nosotros. Recordar que tiene tres elementos: la fuente, condensador y resistencia, lo cual es de interés para poder analizar y poder generar un punto suma. Aquí tengo otra malla entre el circuito R y bobina, resistencia bobina, y aquí no va a ser de interés esta malla. Las tensiones son iguales, no tengo tres elementos, aquí no vamos a generar punto suma. Mientras que este nodo sí va a ser de interés porque este nodo tiene tres elementos: condensador, resistencia, bobina, y sí es de análisis. Entonces vamos a etiquetar de una vez corriente condensador, llamémosle corriente de bobina, y esta que va bajando, que podríamos decir que es la corriente de resistencia. Bien, o sea que vamos a aplicar dos criterios: ley de corriente de Kirchhoff en ese nodo. Entonces, bueno, procedamos a arrancar con esa ecuación. La corriente del condensador debería ser igual a la suma de las corrientes que salen: corriente de bobina, corriente de resistencia. Recordar entonces el tip que les he dado en las clases, que es despejar para lo que es las leyes de corriente el primer elemento que aterrice en el punto del nodo. En este caso voy a despejar la corriente de resistencia. Entonces corriente de resistencia va a ser igual a la corriente del condensador menos corriente de bobina, y esta expresión es la que para mí es útil. Vamos a representarla de una vez en diagrama de bloques. Son señales, la única forma de representar en diagrama de bloques las señales, operación entre señales, es un punto suma. Entonces entrando queda corriente condensador positiva, negativa corriente de bobina, y sale la corriente de la resistencia. Listo. Procedemos entonces al cálculo del LBK, que sería esa malla que hemos ya dibujado, quedando entonces como menos la tensión B1, que es la entrada, más la tensión del condensador, más la tensión de la bobina, es igual a 0. Listo. Con esa tensión de bobina y condensador vamos a proceder a despejar el primer elemento o la primera señal que encontremos, que va a ser asociado al primer elemento que está asociado a la fuente enseguida. Entonces vamos a despejar B sub C. La tensión del condensador, tensión eléctrica, va a ser igual a B1 menos BL, y esta será mi otra ecuación. Todas son tensiones, no reemplazamos nada y lo podemos representar con un diagrama de bloques. Positivo B1, que es mi señal de entrada, negativa tensión de bobina y condensador saliendo. Ya tengo las dos representaciones de bloques, o sea, ya agoté todas las posibilidades de mañas y nodos. Y ahora procedemos entonces a representar nuestros elementos en diagrama de bloques. Entonces los elementos
la tensión de una resistencia va a ser igual a la resistencia por la corriente de la resistencia. Esto será representado con un diagrama de bloques. Recuerden que la señal de entrada va a ser en este caso la corriente, iría en la flecha, la resistencia que es nuestro elemento, nuestro sistema, y la señal de salida la tensión de la resistencia. Bien, la ecuación del otro elemento, que es el del condensador, corriente de condensador, va a ser igual a C veces la derivada del condensador con respecto al tiempo. Esto será representado en un diagrama de bloques, siendo la tensión de entrada del condensador C, la derivada de T, y vamos a tener nosotros como señal resultante la corriente del condensador. Ahora bien, pasamos a la ecuación de la bobina, donde sabemos que la tensión de la bobina es igual a L de I de T. Y coloquemos el apellido a la corriente de la bobina, que sería corriente bobina. Esto también lo podemos representar como un diagrama de bloques, entrando la corriente bobina, L veces la derivada con respecto a T y saliendo la tensión de bobina. Ya tengo todos los elementos, revisemos que sea así. Entonces, antes de proceder, tenemos condensador representado en su diagrama de bloques, tenemos la resistencia representada en su diagrama de bloques, tengo bobina representada en su diagrama de bloques, la malla que está representada en su diagrama de bloques, y el nodo que está representado en su diagrama de bloques. Tenemos todos los elementos. Este diagrama de bloques, según lo que hemos visto en las clases del curso de señales y sistemas de este periodo, nuestro diagrama de bloques va a tener dos puntos sumas correspondientes a la ecuación de malla y ecuación de nodo. Dos puntos suma estarían allí y los tres elementos que hacen parte de él. Recordad que no puedo duplicar elementos, si no estaría yo representando un sistema que no corresponde. Miremos entonces cómo nos quedaría esa solución. Aquí vamos a plantear la solución. Entonces, ¿qué nos quedaría como solución? Entonces, la solución va a ser igual a ¿qué? Arranco entonces por la representación de bloques de la señal de entrada. Recordemos que tengo una fuente de tensión llamada B1. Es el diagrama de bloques, que es el punto suma. No repito ecuaciones ni tampoco representaciones ya que he tomado. En este caso ya esta representación no será tomada en cuenta de aquí en adelante, no se repetiría más en el diagrama de bloques, o sea que este ya quedaría eliminado. Ahora entonces voy a ver que necesito conectar la tensión del condensador, que lo tengo por cierto aquí. Entonces vamos a conectar nuestra cajita de condensador. Entonces CB es la derivada de la señal de entrada y esto será corriente condensador. Ahora sí, esta ecuación, esta representación ya no la vuelvo a tocar más, ya queda eliminada. Aquí podríamos conectar, si ustedes observan, mi punto suma, y ese punto suma de corriente iría entonces conectada ahí. Por cierto, está ya despejado como corresponde. Esta es positiva, mi corriente de bobina, que es la parte negativa, la otra entrada. Recuerden que la aparición de los puntos suma requiere mínimo dos señales de entrada y siempre va a tener una salida, y mi salida será corriente de resistencia. Si veo la corriente de la resistencia, tengo el diagrama de bloques también de manera directa, lo cual no debo reescribirlo, quedaría de manera directa. Aquí sería la tensión de la resistencia, pero recuerden que este circuito está en paralelo. Aquí observamos que la tensión de la resistencia y la tensión de la bobina son iguales, o sea que esto finalmente yo podría decir que
es igual o equivalente a la tensión de la bobina, y podría yo ver que bueno, ya este no lo utilizaría más, este tampoco lo utilizaría más, me queda solamente la bobina. Necesito yo conectar esta bobina o ese elemento bobina, cajita, en esta representación en bloques. No me cuadra, ¿no? ¿Por qué? Porque está al contrario, está entrando aquí corriente bobina y aquí en esta representación está saliendo. ¿Qué hago? Entonces despejamos la ecuación. ¿Cómo despejamos la ecuación? Como para recordar, voy a copiar aquí la ecuación que tenemos de la bobina. Tensión de bobina es igual a L veces la derivada de la corriente de la bobina, y vamos a hacer 1 sobre L, este está multiplicando, pasa a dividir, multiplicado por BL igual a DI de L dt. El diferencial de tiempo pasa a multiplicar 1 sobre L, BL DI dt es igual, perdón, el diferencial de tiempo es igual al diferencial de la corriente, integramos a ambos lados, la bobina, el valor de bobina no cambia con el tiempo, entonces sale como una constante. Entonces podemos decir que la corriente de la bobina va a ser igual a 1 sobre L, la integral de la tensión de la bobina por dt, y esta ecuación podemos representarla en bloques también. ¿Cuál es la diferencia con la anterior ecuación? Es que ahora está entrando está entrando 1 sobre L y está entrando mi tensión de bobina, la integral de dt, y sale como señal de salida la corriente en bobina. Listo. Miremos entonces aquí en esta ecuación cómo podemos conectar lo que nos hace falta. Entonces aquí tengo tensión de bobina que estaría entrando al nuevo diagrama de bloques, 1 sobre L, la integral de la diferencial de tiempo multiplicado, sale corriente de bobina que se conectaría directamente a este punto suma, y miren que esta otra señal que está aquí se conectaría de manera directa a este punto. Allí obtenemos entonces la representación de diagrama de bloques del circuito que nos propusieron al inicio, quedando este resultado. Bueno, espero a todos que les haya servido este tutorial de cómo generar diagrama de bloques. Recuerden que no podemos tener elementos repetidos, tenemos que analizar mallas y nodos, y para generar puntos suma requerimos 2 señales entrando y siempre una señal saliendo. Les agradezco.